Amén. Amen. Queremos darle la bienvenida en esta mañana We want to welcome this morning a todos aquellos que nos están viendo a través de los diferentes medios de comunicación. those who are watching through the different sources of media. Dios tiene una palabra grande y poderosa para tu God vida, has a great and powerful word for your tu life, casa, tu vida y tu to ministerio. your family, your ministry. Así que prepárate porque Dios te va a hablar hoy. So prepare because God is going to speak to you today. Amén. Amen. Quiero que me acompañen al libro de Juan capítulo 9. I want you to come with me to the book of John chapter 9 Como tarea, as homework. siempre me pregunto, Señor, ¿quiénes verdaderamente hacen la I tarea? asked myself, Lord, who truly does the homework? La tarea de hoy es que por favor The homework today is please pueden leer Juan capítulo 8 read John chapter 8 y Juan capítulo 9. and John chapter 9. Obviamente por cuestión de tiempo no los podemos leer todo. Because of time, we're not going to be able to read everything. Así que por favor léalo en esta noche. So please read it tonight. Juan capítulo 9 dice: A pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: No es que pecó este ni sus padres, sino que para las obras de Dios, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mas es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie podrá trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el dedo los ojos del ciego. Y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Amén y amén. Amen and amen. Yo creo que todos podemos entender que una de las cosas más I importantes think we can all understand that the most important things de los sentidos que Dios nos ha dado of the senses that God has given us, tiene que ver con la vista. it has to do with the sight. El hecho que usted pueda The ver fact that you can see le ayuda para poder hacer muchísimas cosas. helps you to do many things. Una persona que no puede ver está en desventaja. One person who cannot see is in a disadvantage. Si usted le preguntara a las personas If you cuál can ask sería lo menos que usted quisiera perder, A person, what is the least that you would yo want creo que to todos lose? dirían la vista. I think many would say the sight, Porque eso es algo importante que nos ayuda a nosotros a vivir nuestra vida diaria. because that's very important for us to live our daily lives. Y aquí se encuentra Jesús delante de un ciego de nacimiento. And here Jesus finds a man who's blind from birth. Lo importante de esta historia que nosotros leemos The important thing from the story that we just read es que la historia empieza en el capítulo 8, no en el capítulo 9. is that the story begins in chapter 8, not 9. Y es en respuesta a una pregunta que le hicieron a Jesús. And it's in response to a question that was given to Jesus. Porque en el capítulo 8 Because in chapter 8, Jesús está revelando la ceguez. Jesus is revealing the blindness. Pero en el capítulo 9 Dios está sanando la ceguera. But now in chapter 9, he's healing the Entonces blind. esta historia realmente empieza en el capítulo 8. So the story in reality starts from chapter 9. Cuando 8. Jesús está enseñando When Jesus is y teaching, le traen a una mujer que fue cogida en el mismo acto del adulterio. and they bring a woman who was caught in the act of En otras adultery. palabras, no había duda que ella era una pecadora, In other words, it wasn't doubt that she was a sinner, que ella era una mujer adúltera, that she was an adulterer, porque la encontraron en el mismo acto del adulterio. because she was caught in the act. Lo importante fue que la trajeron a ella, The important thing is that they brought her, pero no lo trajeron a él. but they didn't bring him. Usted se ha dado cuenta que siempre Have you realized that que cuando always, una mujer hace algo malo, when a woman does something wrong, es como que si fuera algo peor que si realmente lo hubiera hecho un hombre. it's something as if it was worse than what a man would have done. Un hombre puede ser mujeriego, A man could be a bebedor womanizer, de trago, drinker, bailador, a partier, irresponsable, irresponsible, mentiroso. liar. ¿Seguimos o paramos? Should we continue or should we stop? Y si una mujer And if a woman llega a hacer alguna cosa, is to do any of those things, inmediatamente se le dice una palabra que yo no puedo pronunciar aquí. immediately she's said or told a word that Aunque I el cannot hombre pronounce. haya hecho cosas peores, Even though man can do la worse mujer things, siempre es juzgada diferente. women are always judged differently. Y en este caso es igual. And in this case, it's the same. O sea, habían dos personas que habían pecado, There were two people who have sinned, tanto el hombre como la mujer. just as a man as a Pero a woman. la que trajeron fue a la mujer, pero no al hombre. The one that was brought was the woman, not Y the la man. presentan delante de Jesús. And they present her in front Y of le Jesus. dicen, maestro, And they say, esta Master, mujer ha sido cogida en el mismo acto
del adulterio. This woman was caught in the act of adultery. Y la ley de Moisés dice que ella tiene que ser apedreada. And the law of Moses says that she needs to be stoned. ¿Qué dices tú? What do you say? No era que a ellos le importara la vida de esta mujer. It's not that they cared about the life of this En woman. realidad lo que ellos querían era poner en una situación difícil a Jesús. In reality, what they wanted to do is put in a difficult situation. Si él to decía Jesus. que la soltaran, If they said to release entonces her, él estaba quebrantando la ley. then he was breaking the Y law. si decía que la apedrearan, And if he said to stone her, ¿dónde estaba su compasión y then misericordia? where was his compassion and Lo habían mercy? puesto entre la espada y la So pared. they had put him in a difficult situation. Pero Jesús siempre But tiene Jesus una always respuesta correcta. has a correct answer. Siempre tiene la respuesta que usted y yo He necesitamos. always has the answer that you and I need. Y yo les contaba esta historia en muchas And I ocasiones have told the story in many donde occasions Jesús empieza a escribir where Jesus en la arena. starts to write in the sand. Y yo les expliqué lo que eso significaba hace 2 semanas atrás. I explained to you what this meant 2 weeks ago. Y entonces ellos pudieron ver lo que Jesús escribía. And they were able to see what Jesus was Y writing. dice que la conciencia le remordió. And it says that they were moved to Y se conscience. empezaron a ir desde el más grande hasta el más pequeño. And from the tallest to the smallest, they started to leave. Y entonces ahí Jesús dice, And that's where Jesus yo said, soy la luz del mundo. I am the light of the world. Lo que Jesús estaba haciendo, What Jesus was saying, él doing, estaba revelando he was revealing la ceguera espiritual que ellos tenían. the spiritual blindness that they had. Pero mire lo que Jesús hace. But look what Jesus does. Jesús dice, yo soy la luz del He mundo. says, I am the light of the world. Y es de día y ellos están afuera. And it's in the morning bright and they are outside. Jesús, ¿cómo así que tú eres la luz? Jesus, how come you're the light? Si aquí hay luz y podemos ver If claramente. there's light here and we can see clearly, El problema no era que ellos pudieran ver. the problem is that they weren't able to see. Ellos they tenían were vista, to see. pero no tenían visión. They had vision, but they had sight, but they didn't have Hay vision. personas que tienen vista, There are people that have pero sight, no tienen but visión. they do not have vision. No pueden ver lo que Dios tiene para They ellos. cannot see what God has for Y them. eso es lo peor que le pueda pasar a una And persona. that's the worst that can happen to a person. Jesús estaba revelando Jesus was revealing la condición espiritual de sus the corazones. spiritual condition of their hearts. Que aunque ellos creían que estaban bien, That even though they thought they were en good, realidad estaban súper mal. in reality they were super bad. Y que ellos eran iguales And they were the same a lo que estaban acusando a esa mujer de lo que ella había hecho. of the same woman that they were accusing of. Entonces Jesús estaba revelando So Jesus was revealing la ceguera espiritual que había en sus the corazones. spiritual blindness that was in their hearts. Pero se necesita luz But there needs to be light para poder revelar las tinieblas. to reveal the darkness. Yo les he contado la historia de unos mineros I have told you the story of miners. que ellos estaban minando hace 20, 25 años atrás They were mining 25 years ago, y tuvieron un accidente dentro de las minas. and they had an accident within the mine. Después de 5 o 6 días, After 5-6 days, mandaron un equipo para que lo rescataran. they sent a team to rescue Y them. ellos empezaron a escuchar And they started to hear las máquinas que estaban trabajando. the machines that were working. Y en un momento empezaron a ver un pequeño roto que se abría. And they saw like a little light that was Y la being luz empezaba a revealed. entrar. And the light Y started se to come hacía in. más grande y más And the grande. light became bigger and Por bigger. consecuente, los mineros empezaron a gritar, a saltar de alegría. Consequently, the miners started to scream of Porque happiness sabían que los estaban rescatando. because they knew they were being rescued. Pero hubo uno But there was one que empezó a preguntar, ¿qué pasa? who was asking what's going on. Dijo, ¿no estás viendo? Do you not see? Dijo, no, no veo. I don't see, he answered. Dentro del accidente, él había quedado ciego. Within the accident, he became blind. Y la única manera en que él pudo ver que estaba And the ciego only way that he was to realize fue that he was cuando llegó la blind luz a was su vida. whenever the light came to his Tú life. puedes estar viviendo ciego You can be living blind y no saber que eres ciego and not know that you're blind hasta que tú no veas la luz until you don't see que the está light revelando la ceguera que tú that's tienes. revealing the blindness that you have. Tú puedes estar haciendo algo y pensar que lo estás haciendo bien You can be doing something and thinking that you're doing it hasta que correctly llega Jesús y te demuestra que estás mal. until Jesus comes and demonstrates that Es you're doing wrong. exactamente esto lo que Jesús hace. And this is exactly what Jesus is doing. En el capítulo 9 In que acabamos de chapter leer, 9 that we just read, entonces le traen a un ciego. he's brought a blind man. Este ciego había nacido This man was born ciego. blind. O sea que él no fue que perdió la vista, It's not that he lost his sight. no fue que tuvo un accidente
It wasn't that he had an No accident fue que tuvo algo que pasó en su vida y que perdió su vista, or he had something in his life that made him lose his sight. sino que él no podía ver desde que él había nacido. He just couldn't see it since he was born. Jesús sanó 5 ciegos en la Biblia, Jesus healed 5 pero blind este in es the el Bible, único but this is the only que one nació ciego. that was born blind. Los demás algo pasó. The rest, something Vino una happened. enfermedad, A sickness happened. pudo haber sucedido un accidente, An accident could have pero este happened. es el único que nació siendo ciego. But this is the only one that was born blind. Y entonces los discípulos le preguntan a Jesús, So the disciples asked Jesus, Maestro, ¿quién pecó? Master, who sinned? ¿Pecó este o sus padres para que naciera ciego? Did he sin or his parents sin so he could be born Las blind? personas siempre creen People always think que alguna situación que te pasa en tu vida that a situation that happens in your life, tiene que ver con un pecado que tú hayas hecho. it has to do with a sin that you E have done. inmediatamente empiezan a decir, es que pecó. Immediately they say, well, he sinned. Algo or she tuvo sinned. que hacer para que esté en esa situación. Something had to be done in order for them to Algo go pasó through en the la familia situation. para que eso sucediera. Something happened in the family for that to Y no happen. se dan cuenta que eso no es siempre la realidad. And they don't realize that that's not always the reality. Hay cosas que suceden simplemente porque iban a suceder. There are things that happen just because they had to happen. Pasan porque simplemente iban a pasar They just happen because they had to o happen. simplemente porque nosotros no la Or buscamos. simply because we don't look for it. Pero no es necesariamente porque alguien pecó. But it's not necessarily because someone sinned. Y le preguntan quién fue el que pecó. And they ask, well, who sinned? Entonces la pregunta en sí es un poco tonta. And the question it's a little dumb. Porque si él no había nacido, Because if he wasn't born, ¿cómo pudo haber pecado how could he have sinned para que naciera ciego? so that he can be born O sea, la blind? pregunta en sí no tiene sentido. The question does not make any sense. Pero en realidad sí tiene un poco de But sentido. in reality it does make Porque sense. hubo una historia en la Biblia Because there's a story in the de Bible uno que se llamaba Jacob of one that was named Jacob y otro que se llamaba Esaú. and another one named Esau. Y ellos estaban en el vientre de su And madre. they were in the womb of their Y ya his mother. Jacob estaba pecando. And Jacob was already No sinning. quería que su hermano saliera. He didn't want his brother to come out. En otras palabras, él quería ser el primero. In other words, he wanted to be the first. Esa competencia entre los hermanos, las hermanas, Competition between brothers, no and solamente los de la sisters, familia, not only from the family, los de la iglesia, but del also trabajo, from church, otras work, iglesias. other churches. Pero siempre existe esa But there's competencia, esa always pelea. this competition, this fight. Entonces sí había para que hubiera un poco de esta pregunta. So there was some type of sense into this Y question. Jesús le contesta, no, ninguno ha pecado. And Jesus answers, well, no one has sinned. No fue culpa de sus It padres, wasn't his parents' ni fault tampoco fue culpa de él. or his fault. Simplemente es para que la gloria de Dios se manifieste en su It's vida. simply for the glory of God to be manifested Muchas in his veces life. nos preguntamos, Señor, ¿por qué me está pasando Many esto? times we ask, well, Lord, why is Señor, this ¿por qué happening to me? permitiste esta situación? Why did you allow this situation, Señor, Lord? ¿por qué permitiste esta Why enfermedad? did you allow the sickness, ¿Por qué Lord? este problema en mi casa, en mi Why familia? this problem in my family, ¿Por in qué my esta house? situación financiera? This financial situation. ¿Por qué vino Why? este problema cuando yo no me lo buscaba? Why did this problem come if I didn't Y even Dios look nos for it? contesta y nos dice para manifestar la gloria de And Dios. God answers to manifest the glory Para of que God. tú sepas y conozcas que So that yo soy you Dios. can see and know that I am God. Para que tú sepas que So yo that you soy Dios. know that I am God. Déjeme decirle algo. Let me tell you something. Con la excepción de una sola vez, With the exception of one time, Jesús nunca hizo un milagro Jesus never made a miracle a no ser que hubiera una necesidad. unless there was a need. Pero siempre que había una necesidad, Every time there was a need, Jesús siempre hacía milagros. Jesus always made a miracle. Cuando tú tienes una necesidad, When you have a need, cuando tú tienes un problema, when you have a problem, cuando tú tienes una when you circunstancia, have a circumstance, prepárate porque Dios va a hacer el milagro. because God is going to make Prepárate a miracle. porque Dios va a hacer Prepare, algo sobrenatural. because God is going to do something supernatural. Prepárate porque lo que era imposible va a ser Because posible. the impossible is going to be Las possible. puertas que antes no se abrían, The ahora doors se abren. that did not open now are going to Los open. corazones que antes eran como una piedra, Now the hearts that were as a stone, ahora serán de carne. now they're going to be of Los flesh. hijos que se habían ido, ahora Now volverán. the children Las who have left cosas are que going to antes come no back. sucedían, ahora van a Now things that suceder. didn't happen before are going to happen now. ¿Por qué? Porque tú tienes una Why? necesidad. Because you have a need. Entonces el Señor va a hacer un Now the milagro. Lord is going to make a Le miracle. podemos dar un fuerte Can we just aplauso give a al Rey de strong applause Reyes to y the Señor de King Señores. and the Lord of Lords. Entonces la gente siempre pregunta, So now people always ask. la gente siempre es chismosa, perdón, siempre quiere averiguar. They always want to find out. They're gossipers. No. No es porque sean No, chismosos, they're not gossipers. sino es porque quieren saber. It's just that they want to know. Hey, contame, ¿qué fue lo que So pasó? tell me what happened. Decime, y
Yo no le Tell digo me, a nadie. and I won't tell anyone. Mentiras. That's a lie. El día que usted le diga algo a alguien, le dijo a todo el mundo. The day that you tell something to someone, they're going to tell the whole world. En otras iglesias, In other obviamente. churches, of No, course, no aquí. not here. Aquí la gente siempre Here, people are como un always candado, un zipper, zip, like a no dice zipper, nada. like a lock. They Pero don't es say una anything. realidad. But it's a reality. La gente siempre busca el por qué a ti te está yendo mal, People always ask, well, why is it going el bad? por qué tú estás pasando una situación, Why are you going through the situation? el por qué tus finanzas no están bien, Why are your finances not going well? y siempre la quieren entender They always want to a través de understand las cosas del pecado. through the matters of sin. Pero Dios utiliza las situaciones But now God uses que the tú puedas estar situations pasando o viviendo that you may be going through or para living manifestar la gloria de Dios, to manifest the glory of para que God, con la gente que tú so trabajas that the people that you work with conozcan que Él es Dios. know that He is God. Los vecinos tuyos sepan Your que neighbors Él es Dios. know that He is God. Tu familia que no cree en Your Jesús family that does not believe in puedan Jesus saber que Él es Dios. would know that He is God. Porque esa enfermedad la Because sanó Él. that sickness was healed Porque by esa Him. situación la arregló Él. Because He fixed that situation. Porque esos hijos los trajo Because Él. your children were brought Porque by ese Him. negocio que Dios te va a dar te lo dio Él. Because He is going to give En you otras that palabras, business. Él lo hace todo. In other words, He does everything. Pero primero tiene que revelar But first He needs to reveal para que nosotros podamos entender. so that we can understand. Usted no puede entender algo You cannot understand a no something ser que primeramente sea revelado. unless it's revealed to you first. Por eso a veces usted le trata de decir algo a alguien That's why you try to tell someone y las something to personas no someone, te entienden. and people don't Y understand tú le you. dices, pero es que no lo ves. But you don't see it. Es que no estás viendo lo que está pasando. You're not seeing what's La gente, happening. no, no lo veo. No, I don't see it. No, no lo I don't entiendo. understand it. Tú lo ves, You see it. tú lo You entiendes, understand it. pero los demás no lo ven But the rest don't y see los demás no lo entienden. or understand. Pero cuando es But revelado, when it's revealed, usted escucha que la gente, oh, ahora sí lo and entiendo. people will say, well, now I Ahora understand. sí lo veo. Oh, now I see it. Porque vino una Because a revelación revelation del came Padre from the Father que ahora te ha mostrado that la has verdad. shown you now the truth. Cuando llega una When a revelación, revelation comes, entonces tú empiezas a ver cambios. then you start to see changes. Nunca vas a ver cambios You will never see changes a no ser que venga una revelación. until there you see a revelation. El hijo pródigo tuvo una The revelación. prodigal son had a revelation. Alguien me decía esta semana, Somebody told me this week, pastor, hay veces el Señor le dice a uno con anestesia Pastor, sometimes o sin anestesia. the Lord sometimes tells us with anesthesia or without. O sea, usted elige, So you pick. ¿quiere anestesia You want anesthesia o no quiere or anestesia? you don't. Pero de todas maneras la obra se va a cumplir. But still the work is going to be done. El hijo pródigo la quiso sin The anestesia prodigal son wanted without anesthesia. y le fue súper mal. And it went really wrong. Pero cuando estaba comiendo con los cerdos, But when he was eating with the pigs, tuvo una he revelación. had a revelation. En la casa de mi In padre, the house of my aún father, los siervos viven mejor. even the servants live better. Una A revelación revelation, angelical. an angelical Hay veces revelation. nos tiene que ir mal Sometimes we have to be doing bad para que entendamos lo bien que antes so that we estábamos. can understand how good we Cuando were a ti te before. va mal, When something is going tú wrong, entiendes lo bien que you tú estabas. understand Señor, how good you gracias were. porque antes lo que yo tenía, Lord, thank you, because what I had before, yo no lo apreciaba. I didn't appreciate Pero ahora it. que no lo tengo, But now that I don't have ahora it, sí lo veo. now I see it. Los cielos se abrieron Now the heavens are y open, los ángeles me hablaron. and the angels have spoken Mentiras, te fue to me. mal. Lies, it just went wrong. Lo perdiste todo. You've lost everything. Los amigotes te Your dejaron. friends left you. La plata se te acabó. The money finished. Te echaron del trabajo They fired you from work, y ahora no tienes dónde ir. and you don't have where to go. Pero fue una But it revelación was a revelation. de una o de otra forma, From one way or another, con anestesia with anesthesia o sin or anestesia. without anesthesia. Pero la obra de Dios se va a But hacer. the work of God is going Y to los be hijos done. de Dios dicen, And the children of God say, amén. Denle ese amen. fuerte Give them strong aplauso. applause. Saben, hay veces la vida no es tan difícil. You know, sometimes the Bible's not that difficult. Nosotros la hacemos We difícil make it difficult porque no sabemos simplemente escuchar al Señor. because we simply do not know how to listen to the Lord. Mire lo que sucede. Look what happens. Jesús encuentra a aquel hombre donde Jesus finds this man where? lo encuentra afuera del templo. He finds him outside the temple. ¿Dónde está aquel hombre que estaba ciego? Where was this man that was blind? No estaba en el He templo. wasn't in the temple. Saben, cuando usted no está caminando You know what- conforme a la voluntad de Dios, You're not walking according to the will of God. usted está ciego. You're blind. Usted está ciego. You're blind. Usted no sabe que está ciego, You don't know that you're blind, pero usted está ciego. but you're blind. Aquel hombre estaba
afuera del This templo man was outside the temple y tenía una ceguera and espiritual. he had a spiritual blindness. Pero le voy a decir otra. But let me tell you another. Los The fariseos, Pharisees, los religiosos, the religious, estaban adentro en el they templo, were inside the temple, pero también tenían una ceguera but they espiritual. also had a spiritual blindness. Usted puede estar caminando en las cosas del You Señor could be walking in the things of the Lord y al mismo tiempo estar mal, and at the same time be wrong porque usted no ha tenido una revelación real, because you haven't had a true revelation. porque usted no realmente ha conocido al Rey de Reyes y Señor de In Señores. reality, you haven't known the King of Kings and the Lord of Pero Lords. se necesita que la luz llegue But it's needed for the light to come para que entonces las tinieblas puedan ser so the reveladas. darkness can be revealed. Imagínese gente, personas, Imagine people viviendo en oscuridad total, living in complete darkness donde nadie puede ver nada. where nobody can see anything. Y dentro de esa comunidad hayan ciegos. Within that community, there are blind people. Nadie sabría que ellos están ciegos, Nobody would know that they're blind porque todo mundo anda en oscuridad. because everybody's walking in Pero cuando darkness. llega la But luz, when the light comes, entonces la ceguera es now revelada. the blindness is Tú revealed. empiezas a ver en tu You corazón can start to see in your heart que hay partes que están mal. there are parts that are Y lo wrong. único que va a traer cambios And the only thing that's going to bring change es la luz de is the Jesucristo. light of Jesus Es Christ. la luz de Jesucristo. It's the light of Jesus Que Christ. cuando llega las tinieblas se tienen que ir. That when it arrives, the darkness has to Cuando go la away. luz llega, When the light comes, las tinieblas se the acaban. darkness finishes. La oscuridad se The va. darkness goes away. ¿Dónde estaba este hombre? Where was this man? Estaba afuera. He was outside. ¿Dónde estaban los religiosos? Where were the religious? Estaban They adentro. were inside. Tú puedes estar afuera. You can be outside. Tú puedes estar adentro. You can be inside. Pero sin embargo puedes tener nonetheless, ceguera You espiritual. can still have spiritual blindness. Segundo, tercero, cuarto, no sé ya. Second, third, fourth, I don't Él know. era un pordiosero. He was a beggar. Saben, hay personas que no ven cuánto valen You know, there are people who do not see how much they're y worth, no saben lo que tienen and they don't know what they have, y están mendigando. and they're begging, Están mendigando amor, and they're begging for love. están mendigando They're caricias, begging for. están mendigando oportunidades, They're begging for opportunities. están mendigando a otros que le den They're begging others to be given porque no saben ni se aprecian quiénes son. because they don't know or appreciate who they are. El que tenga oídos para oír, oiga The one who has ears lo to que el listen, Espíritu listen le dice hoy a la to iglesia. what the Spirit has to say to the Valórate. church. Value yourself. Entiende quién tú eres, Understand who you are. cuánto tú vales. How much you're worth. No mendigues, Do not beg porque Dios no es un Dios because God is not a que te God tiene a ti debajo de la that mesa, has you underneath the recogiendo table, las migajas que los demás te tiran. picking up the breadcrumbs that everybody Los else hijos is de Dios throwing. se sientan a la mesa Children of God are sitting porque at the son table príncipes y princesas because del reino de Dios princes and Todopoderoso. princesses of the kingdom of No God, son of the all-powerful mendigos. God. They're not beggars. Los hijos de Dios se sientan a la mesa. Children of God sit at the table. ¿Por qué mendigas amor? Why are you begging for love? ¿Por qué estás mendigando una relación? Why are you begging for a relationship? ¿Por qué no eres capaz de soltar el pasado Why are you capable of just y releasing the aferrarte past del presente y del and to futuro que Dios grab tiene para the ti? present and the future that God has for you? Y no entiendes And you don't que understand lo mejor está por that the venir. best is yet to come. Que cuando tú sueltas eso, That when you release tienes that, tus manos libres para poder entonces recibir lo que Dios tiene para ti. now you have your hands free so that you can receive what God has for Tú you. no eres un mendigo. You're not a beggar. Tú no eres una mendiga. You're not a beggar. Tú no eres un pordiosero. You're not Tú eres a un beggar. hijo, tú eres una hija del Dios Todopoderoso. You're a son and daughter of the Tú te all-powerful sientas a la God. mesa con el Rey de Reyes You y Señor sit de Señores. at the table with the King of Kings and the Lord of Lords. Saben, los que mendigan You know the ones who beg son los que no saben lo que tienen. are the ones who do not know what they Los que have. no saben quiénes son The ones that don't know who they are porque no se saben apreciar because they don't know how to appreciate y no se saben valorar. and they don't know how to value themselves. Y los demás te están manipulando. And the rest are manipulating Te you. están manipulando la vida They're manipulating your para life que tú sigas en el mismo lugar so that you can be at the same y place con la misma and gente. with the same people En el mismo in lugar the same place y con la misma and the gente. same Mendigando people, un with the same trabajo. people.
begging for a job, mendigando una oportunidad, begging for an opportunity, mendigando una relación, begging for a relationship, mendigando amor, begging for love, mendigando las cosas que Dios te begging quiere dar. for things that God wants to give you. Dios tiene algo grande y poderoso para tu vida. God has something big and Deja powerful for your atrás el life. pasado Leave the past y behind empieza a entender el and futuro. start understanding the Empieza a future. entender que lo mejor está por Understand venir. that the best is yet to Que come. tú no eres un mendigo o una mendiga, That you're not a beggar, pero que tú eres un príncipe y una but you're princesa a del Dios prince or a Todopoderoso. princess of the God Dele ese all-powerful. fuerte Give a aplauso strong al Rey de applause Reyes. to the King of Kings. Lo encontró afuera. He was found outside. Fue Jesús el que vio al hombre, el hombre no vio a Jesús. Jesus who saw the blind man, not the blind man. Es Jesús el que te ve. It's Jesus who sees you. Hay veces la gente se mira al espejo There's times that people look at the mirror y se ven feas. and they look at themselves Se ugly. ven los hombres se ven gordos The así. men see themselves fat, Barrigones, with calvos, big belly, orejones. bald, big ears. En otras iglesias. In other churches, Mujer, ore por su esposo. wife, just pray for your Ore husband. por su esposo para que Pray for Dios your lo husband so cambie. that God can change him. Dios todavía puede hacer un milagro. God can also still do a miracle. Si usted tiene fe, Dios lo puede If hacer. you have faith, God can do it. Amén. Y Amén. las mujeres dicen, And the women Amén. say, Amen. la gente se mira al espejo People look at themselves in the mirror y se comparan a otros y a otras. and they compare themselves to others. Pero Dios no te creó But God did not como las create personas que tú ves en la you televisión. like the people that you see on TV. Dios no te creó a ti como las personas que tú ves en las magazines, en las God did revistas. not create you like the people that you see in the En las magazines, telenovelas. in the soap Dios te operas. creó tal y cual como Él quería que tú God fueras. created you just how he Tú wants eres you to be. hermosa, eres preciosa, You eres are bella. beautiful. You are Eres una wonderful. obra de arte en las manos del Dios You Todopoderoso. are a work of Valórate, art in the apréciate. all-powerful God. Y si alguien no te Appreciate aprecia, no yourself. te merece. If somebody doesn't appreciate you, then Si they don't alguien te deserve quiere you. cambiar, no te If merece. somebody wants to change Ese you, they do hombre not no es deserve para you. ti, That déjalo. man is not for you. Just leave him. Porque si Él te amara Because if he loved y you te respetara, and respected you, te apreciara tal y cual como tú eres. would appreciate just how Porque you tú are. eres una creación del Dios Because you Todopoderoso. are a creation of the Porque all-powerful tú eres God. una obra del Because Dios, you are a work del Creador. of God. Y Él of the te hizo Creator. a ti y puso su sello And de he excelencia. made you and he put Y the no excellent hizo otra seal. persona igual a ti. And he didn't make anybody else just Porque like tú eres you. hermosa, preciosa. Because you're beautiful. Porque tú vales tanto Because you're worth so much que Él dio su vida that por he amor a gave ti. his life for love of you. Dele ese fuerte Give aplauso al that Rey de strong Reyes. applause to the King of Kings. Entonces Jesús hace algo tremendo. So Jesus does something tremendous. Aquel hombre no lo podía ver a él, This man couldn't see him, pero Jesús sí lo podía ver a but él. Jesus was able to see him. Hay personas que son asquientas. There are people who sea, they get grossed out. Ven algo y ay, al mismo sacan el Windex, They see something and they just La take out the toallita. Windex and they start cleaning. no abren las puertas, They don't open the dejan doors. que uno se las abra They allow somebody else to open them for you, y mejor paro ahí. and I stop there. Andan con ese, ¿cómo se llama ese spray? Ese They sanitizer walk with the sanitizer para limpiarse a toda hora. to clean themselves at Ok, all time. déjeme darle una. Let me give you one. Si usted es una persona asquienta, If you're a person who easily tápese los grossed out, oídos por los próximos 2 just minutos. cover your ears for the next 2 minutes. Pero esto pasó, o sea, But no- this happened. esto fue verdad. This is true. Dice que Jesús hizo un milagro It says that Jesus made a miracle, creativo a creative miracle, porque Él es el creador. because he's the creator. Él es el que hace la He's creación. the one that makes the creation. Satanás es el que imita, Satan is the one that imitates, pero Dios es el but creador. God is the one who Entonces dice que Él creó lodo, escupió So it says that he spit y on the creó floor, lodo. and he created mud. Ahora, vamos a ser realistas. So now let's be realists. ¿Sí o no? Ok, vamos a ser So realistas. let's be realists. Usted tiene que escupir mucho You have to spit a lot para hacer lodo. to make mud. Y si usted es una persona asquienta, If you are a person who gets está a decir, ay, grossed no, no, out, Señor, no, no. no, ¿Cómo así? no, no, not O like sea, that. Jesús no hizo, Jesus didn't do that. no, No, pa. Sí. that's what he ¿Cómo did. iba a sacar lodo? How was he going to make mud? Ay, tan bíblico, religioso. No, So biblical. es la verdad. It's the truth. Hizo lodo. He made mud. La gente es asquienta de los microbios, People are grossed out from pero cuando Bacteria. besan,
Y a eso sí no les da But asco. whenever they kiss, they don't care. Then they're not grossed out. A eso sí no les da asco. But they don't Lo get mismo, grossed es out of that. peor, se los está comiendo. It's worse. You're eating them. Ahí sí los unos serios, ahí los veo. I see some people serious, Pero es verdad. but it's true. Y coge el lodo And they take mud. He takes mud. y se lo untó en los And he puts ojos. it in his eyes. Y después de eso le dijo que vaya y se lavara en el estante, en el estante de Siloé. And then Si usted later on, conoce Cali, usted sabe que Siloé queda lejos, then he sends him to go ahead and wash himself in the pool of Siloam. lejísimos. Siloam. Hay que subir loma. You have to go up the mountain. Y lo mandó ciego. And he sends his blind man to wash himself, wash his eyes. Las cosas que hace mi Señor. The things that my Lord does. Yo creo que nadie se atrevería a hacer eso. Nobody dares to do that, I think. Y yo creo que nadie se atrevería a recibirlo. I don't think anybody would dare to receive that. Sí, pastor, ore por mí. Pastor, Pero no pray vaya a for me, escupirme, por but favor. O please sea, no, don't no, spit pastor, on o sea, me. no. No, Hasta allá tampoco. not that far. Pero Jesús, But Jesus, Él hace todo he diferente. makes everything different. Él rompe todos esos modelos y esquemas He breaks all those schemes que nosotros tenemos y que nos ponemos. and models that we have or we put. Jesús es un hombre sencillo, Jesus is a pero práctico y is a real. simple man, but practical and Y real. ahora le pone lodo en los And now ojos, he barro. puts mud in Yo no his sé si eyes. usted alguna vez le ha caído barro en un ojo, I don't know if sometimes pero you have déjeme had mud decirle, in le your eyes, arde y le pica. but that is something that's En otras itching. palabras, la situación se le puso It's peor. burning. In other words, the situation got worse. El tipo fue para que lo sanara. The man went to be healed. Jesús lo llena de microbios, babas, fills barro, him with donde todo el mundo por ahí pasaban los saliva. animales. That's where animals would pass. Imagínese. Imagine. Y Jesús usa ese barro y And Jesus uses that se lo mud pone en la cara. and puts it in his Ahorita in el his tipo eyes. le arde Now the man's eyes No are puede burning. ver. He cannot see. y lo manda al pozo de And Siloé. now he sends him to the pool Y of el tipo se Siloam. va. And now the man goes. No puede ver. Cannot see. Los ojos le irritan. Now his eyes are irritated. Pero se va a buscar el pozo But now he's looking for de the pool Siloé. of Siloam. Y cuando llega al pozo, And now when he arrives, empieza a coger el agua he starts to get the water. y empieza a echársela And he en la starts cara. to put it in his face. El lodo se empieza a ir Now the mud starts to go away. y su vista empieza a llegar. And his sight starts En, to arrive. en la obediencia está la In bendición. the obedience is where Cuando the tú blessing le obedeces a is. Dios, When you así obey tú no God, lo entiendas, even if you don't understand así it, vaya en contra de tus even if it principios, goes against your principles, de lo que tú crees o of lo what que you tú te imaginas, believe or imagine, Dios te va a dar lo que tú antes no tenías. God is going to give you what you didn't have Ahora él before. podía ver. Now he can see. Toda su vida había estado en All oscuridad, of his life he was in darkness, pero ahora podía but ver. now he can see. O sea, valió la pena. So now it was worth. ¿Por qué Jesús permite cosas Why así? does Jesus allow ¿Por qué things Jesús like that? permite que tu vida sea irritante? Why does he allow for your Que life la to be gente irritated? irrite tu For vida, people to irritate que your la life, situación te vaya for mal, the situation to go bad, que las cosas se vayan de mal en for peor, things to go from bad to worse. que las cosas en vez de mejorar, The things instead of getting las better, cosas empiezan a they empeorar. get worse. Porque cuando las cosas empeoran, Because things whenever cuando they get tu worse, vida se vuelve irritante, when your life becomes tú empiezas a irritating, buscar el agua, you start to look for the water, que es la palabra de which is Dios. the word of God. Tú empiezas a entender, Señor, yo You start to necesito understand, agua and you say, Lord, I need para water poder entender mi to situación. understand my situation. Es el agua, This is the water, la palabra de the Dios, word of God, la que va a traer sanidad a tu vida, the one that's going to bring healing la to que your va a life, refrescar tu alma, that's going to refresh your la que soul, va a quitar todo lo que es that's irritante, going to take away anything todo that's lo que te irritating, molesta, anything that bothers todo lo que you, te trae dolor y anything that tristeza. brings you sadness and Es el pain. agua, It's the water. es la palabra It's de the Dios. word of God. Muchas veces no la buscamos Many times we don't look porque for no it tenemos necesidad, because we don't have needs. pero hay que vaya una necesidad But if there is a need, y entonces sí la buscamos. that's when you look for it.
Entre más necesidad haya, the more need there is, más nosotros buscamos de Dios. the more we look for God. Yo le decía a alguien ayer, I was telling someone yesterday, ¿quieres saber qué tan grande es tu fe? you want to know how big your faith is? Mira qué tan grande es tu problema. Look how big your problem is. Mira qué tan grande es tu situación. Look how big your situation Y yo is. te diré que así de grande es tu fe. And I will tell you that's how big your Porque la faith Biblia is. dice que Dios no nos va a dar nada, Because the Bible says that God will not give us ningún anything, problema, any problem, ninguna any situación situation que tú no puedas that sobrepasar. you are not able to Entre surpass. más grande sea tu problema, The bigger the problem más is, grande es tu the fe. bigger your faith is. Más grande es tu fe. The bigger your faith is. ¿Qué tan grande es tu How problema? big is your problem? ¿Qué tan grande es tu How situación? big is your situation? Así de grande es tu fe. That's how big your faith Si is. usted tiene problemitas pequeños, If you have small chiquiticos, problems, si el problema suyo if your problem es pararse delante del closet is to stand in front of your closet, y tiene 89 diferentes zapatos, you have 89 different shoes, tiene 15 diferentes clases de blue jeans 15 different types of blue y jeans, tiene una cantidad de ropa and if you have the amount en of esta clothing pared, in this en esta wall, pared, in that wall, en esta pared. in that wall, Y su problema es ¿qué me pongo? and your problem is what's where, Ese es su problema. that's your problem, Así de chiquita that's how little es su fe. is your faith, Porque Dios sabe que usted no puede, because God knows that you que cannot usted no va a aguantar más de eso. handle, you cannot handle Pero more si than su that. problema es tan But grande if your problem is que usted so big piensa que ya se va a morir, that you think you're going to si usted die, piensa que ya no va a poder, if you think you're not going to be able si to usted do it piensa anymore, que ya está listo para tirar if la you toalla, think that you're ready to throw the así de towel, grande Dios piensa que es su fe. how big God Porque thinks your Dios faith nunca is. te va a dar nada Because God is never going que to give tú no you puedas something sobrepasar that o you cannot sobretener en tu vida. surpass Jamás. or sustain in your Nunca life. lo va a hacer. He will never do that. Dios tiene fe en ti. God has faith in you. Él sabe que tú lo puedes He hacer. knows that you can do Porque it. todo lo puedo en Cristo Because que me I can do all fortalece. things in God, in Christ who strengthens me. Tengo una situación económica I have difícil en mi casa. An economic situation that's difficult Más in my grande house. es mi Dios, que es grande y poderoso. My God is bigger and powerful. Yo no sé cómo Él lo va a I hacer, don't know how pero he's yo going to do sé it, que Él lo va a but hacer. I know he's going to Porque do mi it. Dios es grande Because my God is y big Él suplirá todas mis and he will necesidades. supply all of my needs. Prepárese para recibir esa Prepare bendición. to believe, to Dele receive gracias that a Dios blessing en esta mañana. and give thanks to God this morning. Entonces, lo que Jesús estaba haciendo So what Jesus was doing fue lo mismo que Él hizo en Génesis capítulo 2. is the same that what he did in Cuando, Genesis chapter 2 cuando Él creó al hombre when he created del man polvo. from the dust. En otras palabras, Jesús estaba volviendo a Génesis capítulo In 2. other words, Jesus was going back to Genesis chapter 2. ¿Sabe de qué se trata toda la Biblia? You know what the Bible's all about? Toda la The whole Biblia se Bible? trata The whole Bible is about de dos capítulos. of two chapters. Génesis capítulo 1, Genesis chapter 1, Génesis capítulo 2. Genesis chapter 2. Después de Génesis 2, el capítulo 3 y 4, After Genesis 2, meaning 3 and 4, todo se va al piso. everything goes to the Y floor. lo que Dios quiere es volver nuevamente And what God wants is to come a que el back hombre again, vuelva nuevamente a vivir en lo que Dios creó, for the man to go and live en lo what que God fue created, original y verdadero, what was original en and lo true, que era puro y and perfecto. what was pure and Génesis perfect. capítulo 1, Genesis chapter 1, Génesis capítulo 2. Genesis chapter 2. Toda la creación, All of creation, todo lo que usted lee en la Biblia all of what you read in the es Bible para volver nuevamente is for to a come Génesis back capítulo 1 to Genesis y chapter 1 Génesis capítulo and 2. chapter 2. Lo original que Dios creó. The original of what God Entonces, created. el Dios todo verdadero, So the all true el God, Dios todopoderoso, all powerful God, nuevamente hace algo again, creativo. he's doing something creative. El ciego no podía The ver blind cannot see porque no tenía lo necesario. Because he No sé si no didn't tenía have la córnea, what the necessary. I don't no know sé if he si had le the pasaba cornea. el ojo, I don't know if he was pero missing the la eye. iris no sé. I don't Pero know. necesitaba algo creativo, But he needed something creative, algo que hacía falta, something that was missing, algo que no estaba. something that wasn't there. ¿Tienes tú algo que te hace falta? Is there something that you need, that you're Algo missing, que no tienes hoy something that you don't have, y necesitas un milagro and you creativo. need a creative miracle Un now. milagro donde Dios va a hacer algo A miracle where God is going to que no make existía, something that didn't exist, que no estaba, that wasn't there, pero que había una necesidad. but now there was a need. Dios lo crea God creates porque Él es el creador. because He is the Dele ese creator. fuerte Give aplauso, that por strong favor. Déselo applause fuerte al Rey de Reyes. to the King of Kings. El Señor permite que
las situaciones, los problemas God allows for the situation and the problem nos sucedan a nosotros to happen to us porque Él lo que quiere es manifestar su gloria y su poder. because what he wants to do is manifest his glory and power. Aquel hombre no había visto a Jesús. This man has not seen Jesus. Él no podía conocer a He Jesús was not able to know Jesus porque él no lo podía ver. because he wasn't able to see him. Él no lo veía. He didn't see him. Pero una vez que vino la luz, But once the light came, él lo pudo ver. he was able to see him. Él lo pudo manifestar He was able to manifest porque him ahora vino la luz. because now the light came Y esa luz manifestó lo que antes no se veía. and the light manifested what was not seen before. Quiero darles 4 pasos I want to give Cuatro. you 4 steps que sucedieron con aquel hombre. that happened with that man. Y es lo que sucede con nosotros And that's what happens with us cuando la luz llega a nuestras when vidas. the light comes to our lives. La gente le empezó a preguntar, People started to ask ¿y him, cómo recobraste la vista? how did you recover your sight? La gente no quiere saber quién lo hizo. And people don't want to know who did it. La gente quiere saber cómo se hizo. People want to know how it was done. La pregunta no es cómo. The question shouldn't be La how. pregunta es quién lo hizo. The question should be who. Porque uno cree que es algo que uno hace Because people think that it's something we did o alguien que otro hizo. or something that somebody else did. Pero en realidad es él el que lo hizo. Reality is him who did Entonces él empieza a preguntar, ¿cómo recobraste la vista? it. He's being asked, how did you recover your sight? Y aquel hombre le dice, un hombre And that man llamado responds, Jesús. a man called Jesus. Lo primero que uno aprende, The first thing that we learn, yo no sé qué pasó el día que fui a la I iglesia, don't know what happened the day I went to church. un tipo hablaba y A man was hablaba. just speaking and speaking. Y yo miraba el reloj y decía, And I ese looked at tipo the cuándo time, deja de And hablar. I would ask myself, when is he going to stop Pero speaking? cuando oraron por mí, But when they prayed for me, un señor llamado a Jesús man called Jesus vino y me tocó came and touched y yo me. empecé a sentir algo en mi vida. And I started to feel something in my life. Yo no sé el quién es, I don't know who he is. no lo he visto, I don't know. I haven't seen him. pero creo que se llama But Jesús. I believe his name is Jesus. Creo que se llama I Jesús. believe his name is Jesus. Entonces, lo primero que uno aprende So the first thing that we learn es de que alguien llamado is that Jesús someone named Jesus es el que hizo algo en tu vida. is the one that did something in your life. Lo más importante que usted debe The aprender most important thing that you should learn es no cómo se hizo el milagro is en tu not vida, how was the miracle made in sino your life, quién hizo el milagro but en tu who vida. made the miracle ¿Quién in your restauró life? tu familia? Who restored your life? ¿Quién te dio la family? oportunidad para tu negocio? Who gave you the opportunity ¿Quién for the trajo a business? tus hijos? Who brought your ¿Quién te children? abrió la oportunidad? Who opened the ¿Quién te opportunity? bendijo financieramente? Who blessed you financially? ¿Quién sanó tu Who enfermedad? healed your sickness? ¿Quién te dio un mejor Who futuro? gave you a better future? Un hombre A llamado Jesús. Named Jesus. Porque en ese nombre Because in that name, toda rodilla se doblará all knees y will toda bend, lengua bow confesará down, and all que tongue will Él confess es that Dios. He is God. Que Él es Dios. That He is God. Él y nadie más que Él. Him and nobody else. Un hombre llamado Jesús, A dijo él. man named Jesus. He answered. Después, más adelante, ustedes lo van a leer esta You're noche. going to read it tonight. Y si no, se la perdió. And if not, you missed it. Después dice un profeta. And then he says a prophet. Un profeta Prophet. pasa de ser un hombre llamado He Jesús now is from a man called a un Jesus profeta. to a prophet. ¿Qué hace un Now profeta? what does a prophet Un do? profeta profetiza lo que Dios dijo que se va a hacer. Prophesies what God said will be done. Lo que Dios te ha profetizado, What God has prophesied Dios lo to hace you. a través de su palabra, God will do it through his word, lo hace a través de un profeta through a prophet que te profetiza y te dice lo que Dios ha who dicho. prophesies you what God has said En otras to palabras, habla you. In other words, speaks de parte de Dios a los hombres. on behalf of God to men. Entonces, un profeta So now a es el prophet que trae palabra de Dios. is the one who brings word Ese from es el God. segundo paso That's de uno second. conocer a Dios. Step from knowing Uno God. empieza a conocer la palabra, You start to know the word, la the revelación de su palabra. revelation of his word. Cuando Dios te habla, When God speaks to cuando you, tú has leído tal vez un versículo muchas veces, when you have read a verse many times, pero ahora But tiene un now, significado it especial. has a special meaning. Cuando Él te dice, When he says, cuando Dios te dice, when God tells cuando you, Dios te habla when God speaks y te to dice you a ti, and tells you, yo había leído esta palabra muchas I veces, have read this word many mi times. presencia era contigo My presence will go y with te you, daré descanso. and I will give you rest. Pero un día But one yo day, la leí I read it, y esa palabra and that word penetró en mi espíritu penetrated in my spirit, y ahora Dios me empezó a hablar and God started speaking y to yo me, empecé a escuchar la voz audible de and I Dios started to hear the voice of God que me very decía, clearly, mi presencia
irá contigo that would say to me, my presence y te will go with daré you, descanso. and I will give you Esa rest. palabra tomó vida. Now that word Esa brought palabra se life. hizo real. Now if that word became real, Ahora es parte now de lo que yo soy. it's part of who I am. Su presencia viene conmigo His presence comes with me, y Él me da descanso. and He gives me rest. Porque Él es el que lo hace todo Because He's the one who does y everything, yo no tengo que hacer and I don't nada. have to do anything. Su presencia irá His conmigo presence will go with y me, Él me dará and He descanso. will give me rest. Así Dios te habla. And that's how God Esa speaks palabra to you. se hace realidad. That word becomes real. Esa palabra viene a formar parte de ti. That word becomes part of you. Esa es la parte de la profecía. That's a part of the prophecy. Después Él dice un hombre de Dios. Now He says after, a man of God. Saben, nosotros decimos esa palabra muy ligeramente. We say that word very lightly. Hombre de Dios. A man of God. Hombre de Dios. Man of God. Pero pocas But veces few times la Biblia se refiere Does a the alguien Bible como hombre de Dios. refer to someone as a Un man of hombre de God. Dios, A man of una God. mujer de A Dios, woman of God es aquel is no solamente that que such habla is one that al speaks hombre de parte de Dios, to men from on behalf of God, sino que habla a Dios de parte de los but hombres. speaks to God on behalf of Porque men, conoce y sabe because He knows las necesidades de las personas. the needs of the people. Ahora es un intercesor, Now He's an intercessor. es una intercesora He's an or que she's an está intercessor hablando a that's Dios speaking to God a favor de los hombres. in the favor of Un men. profeta habla al hombre And the prophet speaks a to favor de men Dios. in the favor of God. Un hombre, una mujer de A Dios man or a woman of God habla a Dios speaks a to favor God de los in the hombres. favor of men. Es diferente. It's different. Entonces ahí tú llegas a otro Now entendimiento de you Dios. arrive to a different understanding of Ya God. empiezas a andar en las profundidades del Espíritu Now you Santo start to walk in the deepness of the Holy y Spirit la revelación del Dios and Todopoderoso. the revelation of the all-powerful Pero God. después, But then after, ahora ya no se refiere a it's Jesús not referring to como un Jesus hombre llamado Jesús. like a man called Jesus. Ya no es un profeta. Now it's not a prophet. Ya ahora no es un hombre de It's Dios. not a man of God anymore. Ahora But now dice, Él es el Señor. it says He is my Lord. Ese es el cuarto punto. That's the fourth Dele point. ese fuerte aplauso. Give a strong applause. Déselo fuerte. Strong. Ese es el cuarto punto de la The revelación. fourth point of the revelation. Pero para que tú puedas entender esos cuatro But puntos, in order for you to understand those 4 points, no puedes tener ceguera espiritual. you cannot have spiritual Porque blindness. si tú tienes ceguera espiritual, Because if you have spiritual blindness, tú no lo vas a you're entender. not going to be able to understand it. ¿Cuál hombre? What man? Yo no veo a nadie aquí. I don't see Muéstremelo. anybody. ¿Dónde Who? está? A ver, Where is he? diga, ¿dónde está? Tell me. ¿Cuál Jesús? Yo no lo veo. Jesus, I don't see him. La gente no lo entiende. People don't understand it. Profeta. Prophet. Eso fue para los That was apóstoles, for the apostles. para el Viejo For the Testamento. Old Testament. Hay iglesias que There no are creen churches that do not believe en el ministerio del profeta of the ministry of the o el ministerio prophets del apóstol, or the ministry of the pero apostles. sí creen en los otros tres. But believe in the other 3 ministries. Eso no va. That's not how it Están goes. juntos. They're together. El uno complementa al otro y el One otro complementa al complements uno. the other and the other complements the Y other. Dios los dio a la iglesia para bendecir a la iglesia. God gave us a church so we can bless the Entonces church. usted no puede sacar a dos y dejar a You tres. cannot take out 2 and leave 3, Sacar tres y dejar a dos. or take No, out 3 and leave 2. son todos. They're all. Entonces Dios hace todo So perfecto. God does everything perfect. Pero la única forma que tú lo puedes ver But the only way that you can see it es cuando tienes la revelación del is Espíritu when you Santo. have the revelation of the Holy Spirit. Cuando no hay una ceguera When espiritual. there's not a spiritual blindness. A este hombre fue This sacado man, de la religiosidad. He was taken out of religiosity. ¿Sabe? Lo más peligroso para un ser humano You know, the most dangerous thing for a human being es la is religiosidad. to be religious or Creer que religiosity. usted conoce a Dios To believe that you know God. cuando usted realmente está ciego de When las in cosas de reality Dios. you are blind to the things of Cuando God. no creen en las When manifestaciones you del don't Espíritu believe Santo. in the manifestations of the Holy Spirit. Ese tipo es que hablando en lenguas. That man speaking in tongues. Eso es payasada. That's just clownish. El pastor le paga. Pastor pays him. Le dice que haga eso y él lo hace. He tells him to do those things Y and he no does. creemos And we don't believe lo que Dios está in haciendo. what God is doing. ¿Por qué? Why? Porque estamos ciegos Because we're blind espiritualmente y spiritually. porque no podemos ver la gloria de Dios. Because we cannot see the glory of God. Pero ¿qué hace Jesús? But what does Jesus En el do? capítulo 8 In chapter 8, muestra he shows la ceguez. the blindness. Pero en el capítulo In 9, chapter 9, entonces él cura he now heals la ceguera. the blindness. Primero hay que revelarla Now, first you have to y reveal después it, hay que curarla. and then you have to heal it. ¿Cuándo se cura?
When is it healed? Cuando llega la luz. When the light comes. Cuando la luz del Espíritu When the Santo light of the Holy Spirit llega a tu vida. comes to your life. Y ahora ya no simplemente es un Señor llamado Jesús. Now it's no longer just a man Ahora called Jesus. ahora empiezas a entender la palabra profética Now sobre tu vida. you understand the prophetic word over your life. Ahora entiendes que Él es un hombre de Dios. Now you understand that he's a man of God. Y ahora entiendes que Él es And Señor. now you understand that he is the Lord. Que Él es el Dios That Todopoderoso. he's the all-powerful God. Pero para poder ver todas esas But in cosas, order to see all those things, se necesita quitar esa ceguera you need, espiritual. the spiritual blindness needs to be taken Mientras away. que esa ceguera espiritual esté allí, While that spiritual blindness is no there, importa cuántos libros tú it leas, doesn't matter how many books you read, cuántos seminarios tú hayas how ido, many seminars you've attended, cuántas cosas tú hayas hecho, how many things you've done. no lo vas a ver. You're not going to see it. ¿Sabe? Cuando yo estaba en la universidad estudiando, You know, when I was in the university studying, conocí un hombre muy preeminente. I met Él a tenía man that un was very doctorado prominent. en el Viejo Testamento. He had a doctorate's degree on the Old Había Testament. estudiado 20 años en Jerusalén. He had studied 20 years in Jerusalem. Enseñaba en la Universidad de He Jerusalén. taught in the University of Había Jerusalem. escrito una cantidad de libros. He had written a couple of books. Era una eminencia en la palabra. He was eminent in the word of Entonces, God, un the día word. cuando lo conocí, So one day when I met him, yo quería compartir con él. I wanted to share with him. Yo quería que él me enseñara las cosas de Dios. I wanted him to teach me the things Que of me God, revelara los secretos de to Dios. reveal me the secrets of God. Entonces cogí mi libro, So I got my book, escribí mis I cosas wrote my things, y al final de la and clase at me le the acerqué end of the class, I got near y le him, dije, doctor, and I said, "Doctor," y me dijo, tiene 15 minutos que me regale. and I said, "Do you have 15 Y minutes me dijo, to sí, give to me?" sí, claro, He said, cómo no. "Yes, of course." Entonces yo me senté, So I abrí mi sat, libro I opened my book, y le dije, doctor, ¿usted qué piensa sobre esto? and I asked him, "Well, Doctor, what do you think Cuando about David this?" fue, iba a David- pelear con Goliat When David was going to fight with Goliath, y cogió y metió su mano and he went and he put en his aquel hand riachuelo y sacó las 5 piedras in the river and took out those 5 stones, y las puso aquí en su corril. and he put it right there in his. Y después En el se enfrentó contra ese And gigante, then he confronted the giant, pero solamente usó una piedra. but now he only used one Y esto es stone. significativo Is this significant? de que sus hijos espirituales That his spiritual iban a children, enfrentar 4 otros they were gigantes. going to confront 4 Y yo other le mostré la giants. Biblia, aquí están And sus I nombres. showed him the Bible. Here Y it los is, their hijos names. de And David the children of David que enfrentaron 4 that gigantes. confronted 4 giants. Y el doctor me And mira the doctor looked at me y me dice, ¿usted está loco? and he said, "You crazy? ¿Usted de dónde saca eso? Where do you take that from? Eso no dice la That's Biblia. not what the Bible says." Y me sacó unos libros así. And he took out some big books like this, Y yo me quedé mirándolo. and I just looked at him, Y vino tanta tristeza en mi vida. and I was so sad Porque él tenía palabra, because he had word, pero no tenía but he revelación. had no revelation. No tenía revelación del Espíritu He had Santo. no revelation of the Holy Spirit. Entonces el Espíritu Santo me habló y me dijo, pero eso fue lo que sucedió con Jesús. But the Holy Spirit spoke to me and said, "Well, that's what happened with Jesus." Él tenía los doctores de la ley He had the doctors of the law delante de él cara a in front cara, of him, face to face, esperando la promesa del Dios waiting Todopoderoso, for the promise of the del all-powerful God, Mesías, del Cristo, from the Messiah, from the y Christ, no lo podían ver and they were not able porque to see him ellos tenían una ceguera because espiritual. they had a spiritual blindness. Y hasta que esa ceguera no se And quite, until that blindness was not taken la away, gente no puede ver las cosas de Dios. people are not able to see the things of God. Hablar en lenguas Speaking in tongues es algo is hermoso, something precioso. beautiful. Ojalá todos I hablaran hope en lenguas. all of you can speak in Todos tongues. hablen en lenguas. All of you speak in Todos tongues. puedan orar en lenguas. That everybody was able to pray in Hermoso, tongues. precioso Beautiful. es eso. It's beautiful. Cuando usted habla en When lenguas, you speak in tongues, Satanás no puede entender lo que usted le está diciendo a Dios. Satan cannot understand what you're telling God. Y a Dios le encanta cuando usted lo alaba en lenguas. And God loves when you speak in tongues to Cuando Him, usted ora en when you lenguas. pray in Son tongues. cosas que parecen locas, There are things that just look crazy que la gente no entiende, that people don't understand porque están ciegos because they're espiritualmente, blind spiritually, porque no entienden, because they don't understand, aunque creen que entienden, even though they think they understand, pero no entienden. but they don't.
Pero hay otros que no entienden, But there are others that don't understand, pero simplemente lo creen. but they just believe it. ¿Saben? La mayoría de las cosas You know, espirituales, the majority of the spiritual things, ¿por qué la gente habla en lenguas Why y do se people speak in caen y tongues and hacen they actos fall proféticos? Yo no and they do entiendo, prophetic acts, I don't understand. ni quiero I entender. don't understand. Yo solamente quiero experimentar. I want to experiment. Solamente quiero experience. vivirlo. I want to live it Porque eso es lo que Dios nos da. because that's what God gives us. Eso es lo que Dios hace. That's what He does. Hace milagros, prodigios y He does señales miracles, signs, wonders, para que el mundo conozca y sepa que Él es Dios. so that the world can know that He ¿Por is qué tú God. estás pasando esa situación? Why are you going through that situation? ¿Por qué tú estás viviendo esa Why circunstancia? are you living that ¿Por qué te está circumstance? yendo mal? Why is everything ¿Por qué going no wrong? puedes ver lo que antes tú Why veías? you cannot see what you saw before? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Why is things happening to you? ¿Por qué las cosas en tu casa están de mal en Why peor? things in your house are from bad to worse? Para que la gloria de Dios that the sea manifestada. Glory of God will be Y cuando el manifested. milagro suceda, And when la the gente miracle sabrá happens, que Él es Dios. People will know that He is Que el God. único que lo pudo hacer fue el That Señor. the only one who was able to do it was God, the Y Lord, nadie más que Él. and nobody else. Porque Él es el único que puede hacer lo sobrenatural. Because He's the only one who can do the supernatural. Lo que nadie podía hacer. What nobody could do. Georgiana, ¿dónde está? Ponte de pie. Georgiana, wherever Ponte de you are, pie, can no you tengas temor. stand up? Yo sé que no tienes mal en la pierna. Yo sé. I know Mírala. your leg is not, doesn't have Hace a problem. unas semanas atrás, Weeks ago, ella vino, She pastor, came and said, necesito "Pastor, que oren por mí. she said, I need somebody to pray for me Porque me van a operar de la pierna. because I'm going to have surgery in my A no leg ser que haya un milagro de Dios. unless there's a miracle from God. Si Dios no hace un milagro, me tienen que operar. If God doesn't do a miracle, then they're going to Dios need es un Dios de surgery. milagros. Well, God is a God of miracles. Padre, Señor, sánala en el nombre de Jesús. Father, Amén. just heal her in the name of Jesus. ¿Qué Amen. pasó? Nada. What happened? Nothing. La gente empieza, un rayo, People think or Las expect luces se a lightning apagan. or lights to come off. una A voz voice sale así como, ¡bah! comes out like a thunder, Hijo, sun. he escuchado I have heard lo que tú has pedido. what you have asked. Y le ponemos dramatismo. No, We Padre, put drama. en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, sánala. heal her. Dios la sanó. And God healed her. Estos días me la encuentro. And I found her Está one of these saltando. days. She's jumping. Digo yo, ¿y qué pasó con tu Oh, pie? what happened to No, your el Señor foot? me sanó. The Lord healed me. Se me olvidó decirle, pastor. I forgot Sí, to tell fue you, verdad. Pastor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Could there be anything impossible for God? ¿Habrá algo imposible Could para there be Dios? anything impossible for God? ¿Qué es lo que necesita creación en tu vida? What needs creation in your life? Algo que no está, pero necesita estar. Something that's not there but needs to be there. Algo que necesita ser creado, Something that needs to be created porque no está, because it's not there, pero hace falta. but it's needed. Tal vez es un esposo, Maybe it's a husband, una esposa, a wife, que tus hijos regresen. for your children to come back. Estás pidiendo un hijo, Are you una hija asking al for Señor. a son or a daughter to God? Es un negocio. Is it a business? Tal vez es tu relación con It's Dios. maybe your relationship with God. Tal vez hace días, semanas que no escuchas a Dios, Maybe there's days, weeks that you haven't heard from que no God, sientes su that presencia, you do not feel His que no presence, oras como antes that you do orabas, not pray like you prayed before, que no tienes esa pasión que that antes you tú don't have the sentías. passion that you had felt before. ¿Qué es lo que lo que estaba que ahora no está, What is it that was there and it's not anymore, pero que necesita ser creado? but needs to be created? Dios es un Dios creador. God is a God of Él es el creator, creador de los creation. cielos y las He's the estrellas. creator of the heavens Él and lo the hizo stars. todo y fue creado por Él y para Él. He did everything. It was created by Him and for Him. Pero para Él nada es imposible. But for him, there's nothing Nada impossible. es imposible. Nothing is impossible. Todo es posible. Everything is possible. En esta mañana el Señor me decía, ora por ellos. And this morning, the Lord told me, pray for Que them. yo voy a hacer milagros, That I'm going to do prodigios, miracles, señales y sanidades. Signs, miracles, Y ellos healings. verán que yo soy
soy And they will Dios. see that I am God. Si tú tienes una necesidad, tú que nos estás You viendo, have a need, you that are quiero watching. que ahorita, ahí mismo donde tú I estás, want you right coge there tu where you are. I teléfono, want you to take your llama a phone, aquel hermano, a aquella call hermana, that brother, that sister, dile, hermano, hermana, say, prepárate porque Dios te va a sanar brother hoy. or sister, prepare because God is Dios going lo to va do a it. hacer hoy aquí, He's going to do it for para que you, tú sepas que Él es Dios so that you can know that He is y que God, no hay otro como and Él. there is not other Que lo than que era Him. imposible es posible. That what is impossible Que lo is que now no se possible. podía se That puede. now what couldn't be done now is done. Porque para los que creen todo Because es posible. For those who believe everything is possible. Nada es imposible Nothing para is Dios. impossible for God. ¿Qué tú crees What do you believe que Dios va a hacer en esta mañana? that God will do this morning? Si tú crees que Dios no va a hacer nada, If you believe that God is not going to do anything, nada va a pasar. then nothing is going to happen. Pero si tú crees que Dios lo puede But hacer, if you believe that God can do it, Dios lo va a hacer. God is going to do it. Dios lo va a hacer. God is going to do it. Ponte de pie, por favor. Stand up, please. Ponte de pie, por favor. Dele ese fuerte aplauso. No tengas temor. Déselo Just a strong fuerte, applause. fuerte. Don't be afraid. Just No, déselo de verdad. Como que stronger. si usted lo True. creyó If verdaderamente. you believed it truly. Aquel hombre no descubrió a Jesús That man did not discover Jesus hasta que no fue echado de la religiosidad. until he was taken out of religiosity. Saben, yo era el tipo más religioso que usted se puede You know, I imaginar. was the most religious man that you can ever imagine. Si usted buscaba la palabra religioso, Like if you looked for the word religious, encontraba una flechita y una foto mía. and you would find an arrow and a picture of me, Eso era todo. Tipo más religioso. the most religious person. Pero un día But one day, Dios quitó toda esa religiosidad. God took away all that religiosity, Entonces ahí lo pude ver realmente and a él. that's when I was able to see him truly. La gente te quiere juzgar, People want to judge you, tal vez por tu pasado, perhaps for your past, tal vez por lo que tú hiciste, for what you have done, por lo que pasó, for what happened, y la gente te está apuntando. and people are pointing at Yo te you. conozco, I know you. yo sé lo que tú hiciste, I know what you did. yo sé quién tú eras. I know who you were. Eso es lo que estaban haciendo con ese hombre. And that's what they were doing with this man. Pero Jesús vio una oportunidad para But bendecirlo Jesus saw an opportunity to bless y him para hacer un milagro and sobrenatural. to do a supernatural miracle. Los demás te pueden apuntar The rest can point out to you y recordarte el pasado and remind you of the past y quién tú eras. and of who you were. Y Dios lo único que está haciendo es abriendo sus And brazos God, what He's doing, He's opening y His decir, arms. yo te amo y te quiero bendecir. And He's saying, I love you and I want to bless you. ¿Alguien quiere ser bendecido en esta Is there mañana? someone that wants to be blessed this ¿Alguien morning? quiere que Dios lo bendiga en esta Someone mañana? wants to be blessed by God this ¿Alguien morning? necesita un milagro Somebody sobrenatural needs a realmente? supernatural miracle Algo in their que life? es imposible. Something that's impossible. Imposible. Something that's impossible. Imposible. Impossible. ¿Lo necesitas? Do you need it? Cierra tus ojos. Close your eyes. Cierra tus ojos. Cierra Close tus your ojos. eyes. Vamos a abrir el púlpito. We want to open up the front. Si tú necesitas un milagro en If esta you need a mañana, miracle, si tú necesitas un milagro, if you need a miracle, vamos a abrir el púlpito. we're going to open up the front. Amén. Amen. No se distraiga, no se distraiga. No Do se not get distraiga. distracted.